estamos de vuelta acá en Economía, Investigación y Desarrollo y ya estamos en compañía de la Seremi de Hacienda y subrogante de Economía, Lil Garcés. Lil, bienvenida nuevamente acá al programa. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches Dante, buenas noches Alejandro, Jaime, un gusto estar con ustedes y con toda la gente que obviamente está viéndonos a través de Radio Polar. Lil, yo le quería consultar que nos enuncie las novedades que trae el FOGAPE Reactívate. Sí, Dante, la verdad es que es un gran anuncio muy esperado, sobre todo para aquellos sectores que no pudieron acceder al primer FOGAPE, al FOGAPE COVID. Y este FOGAPE viene a modificar, a flexibilizar algunas condiciones de la estructura de un FOGAPE, el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios. Y hay varios puntos importantes. El primero de ellos, que va a poder ampliar la garantía, ¿no es cierto?, y la cobertura del FOGAPE, consiste en una tasa flexible. En el primer FOGAPE había una tasa establecida que era un 3,5%, que era fija, que no había posibilidad de modificación a través del reglamento. Sin embargo, hoy día se considera una tasa flexible que puede llegar hasta el 7,2% anual. Esto va a permitir, ¿no es cierto?, que sectores más riesgosos puedan acceder a estos créditos con Fondo de Garantía del Estado. Cuando decimos sectores riesgosos, en nuestra región de Magallanes tenemos un sector que es muy golpeado y que no sabemos tampoco cuándo va a ser exactamente el periodo de reactivación, y eso implica, ¿no es cierto?, un mayor riesgo, que es el sector del turismo. El sector del turismo, la gastronomía, la hotelería, han sido muy golpeados por esta crisis sanitaria, donde las restricciones por orden de la autoridad obviamente han impedido que ellos puedan aperturar por mucho tiempo sus puertas, por lo tanto no generan ingresos, y eso ha significado un gran costo y un nivel de endeudamiento importante para estas empresas. Es por eso que era necesario llegar también a estos segmentos más riesgosos, y hoy día a través del FOGAPE Reactiva también, aparte de la tasa, se amplía, ¿no es cierto?, la cantidad de años en que estas pymes van a poder pagar este crédito para, ¿no es cierto?, ampliar un poco y no generar una carga financiera muy mensual muy alta, sino que ayudarlos a reactivarse. Esto significa que ellos van a tener hasta 7 años para poder pagar este FOGAPE Reactiva, a diferencia de los que pidieron la primera etapa del FOGAPE, que contemplaba solamente 4 años. Sin embargo, también para ellos hay una buena noticia, porque en estas modificaciones se contempla que aquellos que tenían el FOGAPE COVID puedan hacer una renegociación con las instituciones financieras en donde obtuvieron el crédito y poder ampliarlo hasta 5 años, o sea, dar una holgura en términos de dividir, ¿no es cierto?, en mayor cantidad de años las cuotas que tienen para pago. Y algo súper importante es que estos fondos que van a otorgar a través de estos créditos están destinados a inversión, por eso es el FOGAPE Reactiva, a inversión para aquellas empresas que han podido, ¿no es cierto?, sostenerse en el tiempo y hoy día requieren de una inyección de recursos para este momento en que hay una reapertura del comercio y de los distintos sectores productivos. Por otro lado, para capital de trabajo, que sabemos que es muy necesario inyectar recursos para el pago de arriendos, sueldos, insumos, etcétera, ¿no es cierto?, o algunas materias primas que se requieren para los productos o servicios. Y una parte muy importante, que también se permite pagar deudas de créditos vigentes. Y eso también viene a alivianar, ¿no es cierto?, aquellas pymes que en estos meses han adquirido una deuda mayor por no tener ingresos, poder solventar esos gastos que los tienen apremiados para poder seguir avanzando, ¿no es cierto?, en esta estructura financiera que requieren las empresas, que es la liquidez, ¿ya? Otro dato importante es que las postulaciones al FOGAPE vencían ahora en el mes de abril, y se amplía el plazo para poder postular a los FOGAPE Reactiva hasta diciembre del 2021, entendiendo que este es un año que va a ser un proceso lento de reactivación, que gracias a Dios, ¿no es cierto?, contamos hoy día con la vacuna, que ustedes, entiendo, estaban hablando, ¿no es cierto?, en el primer bloque sobre este tema, que nos va a permitir y nos va a ayudar a poder contener esta pandemia aquí en nuestro país y a nivel mundial, y lo que va a significar, ¿no es cierto?, que en el último trimestre de este año ya tengamos una mayor actividad. Pero para que las empresas puedan llegar a ese periodo activadas, ¿no es cierto?, y con capital de trabajo, es necesario que este FOGAPE les entregue los recursos. Y además, para no generar gastos extras a las empresas, este FOGAPE está libre
del impuesto de timbre y estampillas que se generan a la hora, ¿no es cierto?, de otorgar un crédito. Así que son buenas noticias, la verdad es que son flexibilizaciones y modificaciones que nosotros esperamos que amplíe su cobertura a todas aquellas empresas que no lograron el primer FOGAPE COVID, y su postulación comienza, ¿no es cierto?, una vez que hoy día se ha promulgado la ley por el presidente, va a estar, ¿no es cierto?, publicada en el diario oficial, y una vez que esté publicada se generan las modificaciones al reglamento que establece el FOGAPE para las entidades bancarias. Y una vez que ellos ya lo tengan en sus manos, va a ser aplicado y va a ser igual que la postulación del FOGAPE COVID, que era a través, ¿no es cierto?, de los canales remotos que tiene cada uno de los bancos, para que la gente no tenga que concurrir, sino que puede hacerlo a través de las páginas y postular a este eje de reactivación económica que esperamos que sea una gran ayuda para las pymes. Gracias, Lil. Jaime. A ver, sí, la verdad que muchos gremios, fundamentalmente la pyme, están esperando este FOGAPE Reactívate 2. Yo más que una pregunta, le plantearía un tema que es súper importante, especialmente en una región como la nuestra. Es que, de alguna forma, que la autoridad vea cuál es el comportamiento de la banca, porque la evaluación de riesgo la hace la banca. Y en las regiones nuestras tenemos un pequeño problema con el nivel de centralismo que tiene este país. O sea, lo que cortan a nivel local es poco, o sea, se corta mucho a nivel nacional. Entonces, uno de los temas que más nos preocupa es que un porcentaje importante de las pymes, especialmente de la industria turística, quedaron afuera del primer FOGAPE. Este incremento de la tasa, que es el 7,2 promedio que va a ser anual, debería, y ahí yo diría que lo que le pediría a la autoridad, la mirada, es decir, que de alguna manera veamos que la banca se estimule a generar mayores posibilidades a sectores que quedaron afuera del FOGAPE COVID. Porque ahí es donde se nos produce, yo creo, esta situación de asfixia que ha tenido mucha parte de la industria de la pyme. Entonces, yo diría que lo primero, yo creo que el proyecto va en la dirección correcta, pero tiene una variable, y la variable es que la banca es la que determina unilateralmente el riesgo. Entonces, ahí es importante que la autoridad, como la garantía del Estado, la autoridad esté sobre encima de lo que esté ejecutando la banca. Porque nos pasó mucho en el FOGAPE 1, que la mayor cantidad de recursos se fueron no a los sectores más afectados, se fueron a los sectores que estaban más sanos. Bien por ello, porque muchos pudieron mejorar su situación financiera en el corto plazo y lo demás, pero no fueron directamente a los sectores más afectados. Entonces yo de ahí hay una mirada sobre ese punto. Y lo segundo es un tema que estamos discutiendo en la industria turística y es un tema que nos preocupa, y nosotros vamos a trabajar nuestra parte y esperamos que las autoridades desde el gobierno nos ayuden desde el frente. ¿Y de qué se trata? No podemos vivir, la industria turística no puede vivir otra crisis de esta magnitud como nos vimos enfrentados. ¿Y qué quiero decir con esto? Primero, éramos una industria muy desperdigada, muy poco agrupada, no éramos una industria, o sea, no éramos reconocidos como una industria, que es la tercera actividad que más peso tiene en la región. Yo creo que es súper importante, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de sumar a toda la industria turística para que sea reconocido como una industria que pesa más del 11% del PIB regional, y de alguna manera eso nos va a permitir en que las políticas que desarrollen en las estrategias de desarrollo regionales haya una mirada sobre esta industria con mayor potencia. En la región significa mucho más, para que frente a un escenario del impacto de la magnitud, en realidad nos pilló muy volando bajo y muchos sectores nuestros van a ser dañados. Entonces yo creo que necesitamos mostrar lo que pesa, lo que es la industria en Magallanes y todo lo asociado a ella. Creo que el gobierno tiene que ayudar a tener políticas diseñadas en la región, en nuestra estrategia, para reconocer a esta industria. Yo creo que ahí hay una tarea que tal vez estábamos al debe, que todos hablamos del turismo, pero no la habíamos desarrollado como una industria en sí misma, y creo que ahí tenemos una tarea pendiente por hacer. Sí, comparto, Jaime, la verdad es que efectivamente es un sector
muy importante y en desarrollo, y la verdad es que no estaba considerado. Si uno ve la estrategia regional de desarrollo, siempre nos enfocábamos en las áreas productivas que eran más clásicas o que venían en el tiempo, pero el turismo fue tomando relevancia y se fue profesionalizando en nuestra región de manera tal que el posicionamiento que hoy día tiene con la influencia, ¿no es cierto?, que tú bien dices sobre el PIB, mayor al 10%, es realmente significativo. Y en este sentido, los programas que hoy día podamos sacar desde el gobierno, como el programa que fue aprobado, ¿no es cierto?, a través de Cernatur para el apoyo ¿no es cierto?, del sector turístico en especial, uno para poder dar mantenimiento a todo el capital que se ha formado como turismo en nuestra región, porque pongamos que estos son años de trabajo para generar el posicionamiento que hoy día se tiene, que es un posicionamiento a nivel internacional, donde somos muy reconocidos por nuestros atractivos turísticos, especialmente, ¿no es cierto?, el eje del polo, ¿no es cierto?, de atracción, que es Torres del Paine, y de ahí se desprenden los otros, y que tenemos mucho potencial de desarrollo en otras localidades que a lo mejor no hemos tenido la visión de desarrollo para poder llevarla a cabo. Me refiero, por ejemplo, a Tierra del Fuego, que tiene un tremendo potencial y que no se ha explotado al día de hoy. Esas son grandes tareas que existen a nivel regional y que deben ser incorporadas dentro de la planificación y nuestra hoja de ruta de aquí a largo plazo, claramente. Cuando tú hablabas de la cobertura del FOGAPE, efectivamente nosotros tenemos que mirar el comportamiento de la banca. Nosotros en un inicio se hizo la secuencia del seguimiento del FOGAPE COVID, y al principio costó mucho. Nosotros teníamos un bajo número de cobertura con respecto a las empresas. Partimos muy incipiente, con 50 empresas, 100 empresas, y la verdad que costó mucho echar a andar este motor. Uno, porque la banca no estaba preparada, no tenía este reglamento, no era algo que manejaran constantemente, por lo tanto tuvieron que adecuarse a él. Pero una vez que fue tomando engranaje esta máquina del FOGAPE, yo diría que la cobertura que alcanzó el primer FOGAPE COVID no es menor. Estamos hablando de 3.260 empresas a la semana pasada, es el balance, que han logrado, ¿no es cierto?, este FOGAPE COVID y movilizar recursos de la región por más de 91.000 millones de pesos. Es una cifra bastante significativa. Estamos hablando de que alrededor del total de pymes, estamos hablando que hemos cubierto más del 27,4% con el FOGAPE COVID, y esperamos que esto aumente exponencialmente ahora que existe esta flexibilidad. Hemos hecho un llamado a la banca con respecto a la responsabilidad que existe, ¿no es cierto?, a nivel país, de devolver la mano a quienes son sus clientes, porque convengamos que un banco se hace de sus clientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí el llamado es a flexibilizar. En nuestra región de Magallanes, la mayoría de nuestras pymes, nuestras micro y pequeñas empresas, están asociadas a Banco Estado, quien ha sido, ¿no es cierto?, el banco que mayor cantidad de créditos ha otorgado a nivel regional, y esperamos ese compromiso por parte de la banca, que es una vuelta de mano, ¿no es cierto?, en esta época de crisis, para que juntos podamos retomar este proceso de reactivación económica que es tan importante, que este año tiene un eje principal, no solo con mantener, ¿no es cierto?, el sector turístico en funcionamiento y poder potenciarlo a nivel internacional cuando venga esta competencia, porque convengamos que cuando ya esté controlado vamos a entrar a competir fuerte a los mercados internacionales por volver, ¿no es cierto?, a atraer a los turistas, y tenemos que hacerlo bajo una condición de seguridad necesaria. Es por eso que el sector turístico ha trabajado fuertemente en los protocolos sanitarios, y felicitarlos porque siempre han estado no sobre la base, sino que han sumado, ¿no es cierto?, varios ejes de protección para diferenciarnos del resto de las otras regiones, incluso, y de los otros sectores productivos. Y bajo esa mirada, creo que como bien dice Jaime, tenemos que tener una planificación, una hoja de ruta que incluya al turismo como una actividad en desarrollo, y que si estamos hablando que está en desarrollo ya es parte del 10% del PIB, o sea, puede tener un tremendo potencial si incluimos, ¿cierto?, incorporamos a nuestras 4 provincias a este eje en el fondo de funcionamiento y de reactivación. Ayer participamos en el PLADETUR, donde se está, ¿no es cierto?, mirando la hoja de ruta, cómo unir esta ruta entre Natales y Torres del Paine. Era impensado que no existiera, ¿no es cierto?, una coordinación entre ambos lugares cuando
Los turistas llegan a una localidad y se trasladan a la otra y están muy conectadas. Sin embargo, hoy día no existía una planificación establecida. Eso se está trabajando, se comenzó ayer, ¿no es cierto?, con esa hoja de ruta, que nos parece que son los ejes correctos para generar, ¿no es cierto?, esta apertura del turismo en nuestra región y fortalecerlo de aquí a largo plazo. Con respecto a eso, bueno, dar una noticia, lo comentábamos antes de ingresar, sobre el Reactívate Turismo que mencionaba Jaime y Alejandro, que se lanzó el día de hoy, que también va en el eje, ¿no es cierto?, de poder dar un soporte financiero a este sector tan golpeado, producto de la crisis económica que va aparejado de la crisis sanitaria. Este Reactívate está abierto a contar de hoy día, 28 de enero, hasta el 5 de febrero. ¿Ya? La idea es que las empresas puedan entrar a la página de Cercotec, www.cercotec.cl, ver las bases que están ahí, a grande rasgo, ¿no es cierto? Obviamente son empresas que están iniciando actividades de primera categoría, que tienen que haber iniciado sus actividades hasta el 31 de octubre del 2019 y obviamente no haberse adjudicado otro Reactívate de Turismo antes. Y por lo tanto aquí se abre la oportunidad para aquellos que no han logrado todavía haberse beneficiado, para que puedan postular, y tienen una tremenda opción porque el financiamiento que tiene esta Reactívate es de 2,5 millones y es bastante flexible el uso de estos recursos. Es para, obviamente, para compra de activos, para capital de trabajo, estamos hablando de también pago de arriendos, pago de insumos, mercadería, sueldos, pago de gastos básicos, etcétera, y también tiene un eje importante para invertir en algo que es significativo cuando estamos reactivándonos, ¿no es cierto?, que es la promoción, la difusión de nuestro producto o servicio. Así que es bien amplia la utilización de estos recursos. Los invitamos a todas las pymes a postular a este Reactívate Turismo hasta el 5 de febrero, y además destacar que este Reactívate tiene fondos que son del Fondema, es algo regional, ¿ya? Y es aquí donde quiero destacar cómo se ha ido direccionando y reformulando la utilización de los recursos regionales, entendiendo que necesitamos este eje de reactivación. A través, ¿no es cierto?, de Cercotec y de Corfo, todos los recursos apuntan a eso, a través de los Reactívate que ha sacado Corfo y a través de los PAR Impulsa y los otros tipos de PAR Innova, etcétera, que Corfo ha generado dentro de la región. Son ejes estratégicos, como también lo son los ejes estratégicos que vienen desde otros ministerios, como es la inversión que va a realizar el MOP, que va a realizar vivienda en nuestra región. Ahí tenemos más de 117.000 millones en obras que esperamos, ¿no es cierto?, una reactivación económica potente y que va de la mano algo que es algo muy necesario en nuestra región, que también fue muy golpeado, que son las fuentes de empleo. Aquí hablamos de recuperación de empleos, que esperamos que este año, ¿no es cierto?, tener una fuerte recuperación, volver a retomar esas tasas que teníamos, que eran casi pleno empleo, que eran cercanas al 3%, volver a eso. Como región, lamentablemente nunca habíamos tenido que pasar por esta situación de desempleo. Sin embargo, este eje de reactivación y esta agenda apunta principalmente a volver, ¿no es cierto?, a darle a las familias esa tranquilidad de tener su fuente de empleo y poder, ¿no es cierto?, de la mano reactivar la economía local a través de estas licitaciones que nosotros queremos que sean con empresas regionales, y así lo han establecido también el MOP y Vivienda, ¿no es cierto?, donde quieren adjudicársela a pymes regionales toda lo que es el remozamiento, ¿no es cierto?, de parques, veredas, toda la parte urbana quiere ser destinado a pymes regionales. Así que hay un tremendo eje de reactivación en distintas carteras, con fondos que son desde los ministerios, o sea, que son propios, y por otro lado los fondos regionales que van a venir a sumarse, ¿no es cierto?, a este eje de reactivación y que han sido, gracias al gobierno regional, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, la adjudicación de estos recursos a través de Cercotec y prontamente también de Corfo. Alejandro. Buenas noches, señora Seremi. Yo la escuché dentro de los temas que vi y escuché durante su locución anterior, habló de cómo habían impactado especialmente los fondos de Cercotec de Reactívate. A nivel nacional creo que alcanzaron a más de 100.000 empresas de un total de casi 1 millón de pymes, que ese es el foco que tiene Cercotec.
Entonces la pregunta era a nivel regional, ¿cómo ha llegado Cercotec a nivel regional? A nivel nacional alcanzó el 13%. O sea, una de cada 10 empresas a nivel nacional se vio beneficiada con los fondos de Cercotec del año pasado. Yo quería hacer la pregunta, ¿cómo fue el impacto durante el 2020, la ayuda que se entregó a nivel regional, y qué es lo que se viene a futuro? Esa es la primera pregunta. Pero tengo una segunda pregunta que es la que más me importa. Durante la semana pasada se anunció que la Estrategia Regional de Desarrollo se entregaba a dedo a la Universidad de Magallanes, lo cual yo encuentro que fue una pésima decisión del gobierno regional, porque las demás regiones están licitando esta estrategia donde participan todas las universidades del país y consultoras de destacado prestigio, y acá en Magallanes, de hecho le puedo mencionar, la región de los lagos la licitó, la región del Maule la licitó, y de hecho la última Estrategia Regional de Desarrollo también se licitó. Sin embargo, acá se firma un convenio y se le entrega estos recursos a DEOS a la Universidad de Magallanes, una universidad que al menos desde mi punto de vista yo la encuentro como un buen chileno bastante penca en temas de economía regional, en temas de desarrollo, en temas de publicaciones, en temas de ranking. Yo la encuentro mala, una universidad mala. Sin embargo, acá se entrega a dedo cuantiosos recursos, un convenio que no sé por qué valor. Yo le puedo adelantar, en la última Estrategia Regional de Desarrollo en Magallanes fueron 145 millones de pesos. ¿Por qué valor se firmó el convenio con la Universidad de Magallanes para entregarle esta estrategia a dedo? A ver, con respecto a la Estrategia Regional de Desarrollo que efectivamente fue adjudicada, no tengo el monto en este minuto, Alejandro, exacto de cuánto fue la adjudicación. No fue un convenio, señor Seremi, no fue adjudicación, no se licitó. Perdón, el convenio colaborativo. No se entregó. No, aquí no hubo una competencia porque la mejor universidad de Chile se la pudiese adjudicar. Acá se le entregó a la Universidad de Magallanes la Estrategia Regional de Desarrollo. No sí, tienen el monto. No tengo el monto, Alejandro, pero ahí quiero hacer una distinción también que es algo muy importante y relevante, que lo que refiere a fomento dentro de nuestra región, no debemos olvidar que sí hubo una licitación de por medio y se entregó a especialistas, lo que respecta a la estrategia de fomento regional, que está liderada, ¿no es cierto?, por la división de fomento, donde Víctor Fernández, ¿no es cierto?, que es el encargado de esa área, jefe de esa área, ha liderado este proceso que ha sido un levantamiento con la comunidad, con los actores obviamente del sector público y privado, para poder tener esta mirada que tú dices, donde hay profesionales, donde están las personas vinculadas a los distintos sectores productivos, y hacer un levantamiento acabado de cuáles son los potenciales que tenemos como región en los próximos años en términos de fomento. Que a mí me parece que esa es una línea muy importante, sobre todo con lo que estábamos hablando antes, cómo impacta el turismo, cómo impacta la ganadería, es un área que va a seguir creciendo, es un área que viene, ¿no es cierto?, en caída, cómo impacta la acuicultura, etcétera. Y cómo podemos también mejorar esos distintos sectores productivos. Esta estrategia de fomento, la verdad es que es un levantamiento que se hizo y se sociabilizó bastante, y el resultado yo creo que es uno de los más cercanos a lo que hoy día debiéramos realizar como región en términos de fomento, y que obviamente también tiene que ser un insumo importante para nuestra estrategia regional de desarrollo y ser considerada. La pregunta, Seremi, es por qué se le entregó a dedo a la Universidad de Magallanes y no se hizo una licitación. Le cuento. En el caso de la licitación de la Estrategia Regional de Desarrollo que se hizo en 2010, participaron universidades súper renombradas, la Universidad de la Frontera, la Universidad de los Lagos, la misma Universidad de Magallanes, la Universidad Federico Santa María, etcétera. ¿Por qué le entregamos a dedo a la Universidad de Magallanes la Estrategia Regional de Desarrollo? ¿Por qué no la licitamos como lo hizo los restos de los gobiernos regionales, los Lagos y el Maule, como lo hicieron en el año 2020? ¿Cuál es la razón de entregar a dedo a la Universidad de Magallanes el destino de la región en temas de desarrollo productivo? A ver, yo creo que, bueno, uno no podemos, no me compete a mí calificar la calidad o no de la universidad en términos, ¿cierto?, técnicos. Sin embargo, ahí a nuestro administrador regional es quien le compete la potestad de poder determinar, ¿no es cierto?, a través del gobierno regional a quién se entrega este trabajo, ¿no es cierto?, para llevar nuestra estrategia regional de desarrollo. Por lo tanto, ahí es la competencia de ellos. Desconozco los ejes que consideraron ellos para poder otorgarla a la universidad, pero me imagino y quiero pensar
que es por el conocimiento que se tiene de la región y obviamente que es algo, una mirada que siempre se cuestiona, ¿no es cierto?, cuando tenemos a agentes externos que vienen, ¿no es cierto?, a inducir el camino a una región sin tener conocimiento propio de la misma. Creo que por ahí podría haber estado, ¿no es cierto?, la condición de que, me imagino, ¿no es cierto?, que nuestro gobierno regional tomara esa decisión. Pero insisto en que yo creo que hay que tener una mirada mucho más integradora. La verdad es que esto no solamente lo va a hacer la universidad por sí solo, esto también implica un involucramiento de los servicios públicos, un involucramiento de la comunidad, y ahí es donde estamos llamados todos, ¿no es cierto?, a participar y a generar un aporte en insumos para esta estrategia regional que si bien va a ser elaborada y van a ser digeridos los datos por la Universidad de Magallanes, somos nosotros mismos los llamados a insumar esta estrategia. Así que yo creo que el llamado es a participar, ser parte de esta estrategia y como te digo, no es parte de mi competencia poder evaluar o no la parte técnica, cómo se desarrolla en la universidad, pero espero que tenga los mayores resultados para que nuestra región tenga una estrategia sólida para los próximos años y podamos tener una claridad de cómo se avanza como región, entendiendo que estamos en un escenario de economía global dinámico, que tenemos que sumarnos, ¿no es cierto?, a los cambios que hoy día existen y a los potenciales que tiene nuestra región como en términos energéticos, etcétera, que debemos involucrarlos en una estrategia porque lamentablemente antes teníamos una mirada muy sesgada solo a ciertos sectores productivos y creo que hoy día hay que ampliarlo a lo que tiene como potencial nuestra región más que a lo clásico que existe, ¿no es cierto?, en los distintos sectores productivos. Seremi, y solamente haciendo un punto respecto de eso, solamente para aclararlo, entonces la decisión de a quién entregar esta responsabilidad, este trabajo, la tomó el administrador José Barría, y la tomó bajo criterios que usted en este momento desconoce. Claro, yo creo que ahí él sería el adecuado para darnos a conocer cuáles fueron, ¿no es cierto?, los ejes o los distintos puntos que los llevaron a tomar como gobierno regional esa decisión. Ahí yo creo que es importante también mencionar y recalcar lo que he dicho, o sea, esto no es solo de la Universidad de Magallanes, es un involucramiento de toda la región en términos de participación, así que ese es el llamado, yo creo que es a participar para fortalecer juntos este análisis que vamos a desarrollar para nuestra hoja de ruta de los próximos años. Perfecto. Yo quisiera, sobre el tema de la estrategia de desarrollo regional, acá si yo hago un análisis, uno de los problemas que tenemos en las estrategias de desarrollo regional, primero me voy a referir a la década del 80. Yo cuando llegué la primera vez al gobierno en el año 91, lo primero que me leí fue toda la estrategia que se habían desarrollado solo en la década del 80. Y la verdad que leí una cantidad de documentos de muy buen nivel técnico. Y uno de los problemas que tiene la estrategia de desarrollo regional es que no solo un elemento de insumo es la capacidad técnica, pero si no hay un liderazgo y se compromete a toda la región, al conjunto de la región, la verdad que los éxitos, los resultados de esa región son complejos. Si uno hace un análisis, por ejemplo, los últimos 50 años, la única estrategia de desarrollo regional que más avanzó o se apegó la inversión a esa estrategia fue la que se hizo en el periodo de Salle y que terminó justo cuando terminé yo, terminó el periodo de esa estrategia. Hubo un continuo de por lo menos 10 años, 12 años. 12. Y claro, uno podía medir lo que fue la estrategia del proyecto región en su momento. Después vino la otra estrategia que se hizo, la verdad, que duró hasta este año, hasta el 2020. Y también técnicamente fue bien diseñada, yo no discuto técnicamente, sino el problema fue que cuando yo la contrasto con las inversiones, el grueso de las inversiones no fueron en lo que planteó la estrategia de desarrollo regional. Solo el 23% de los recursos que se invirtieron del 2006 al 2020 fueron a los proyectos planteados por la estrategia de desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque si no se desarrolla, no solamente desde el punto de vista técnico, si no se desarrolla un involucramiento de todos los actores de la región, tanto empresariales, gremiales, social, más la estructura pública, la verdad que nos podemos encontrar
Porque la estrategia de desarrollo regional, la clave es que ayude a ordenar el proceso de inversiones públicas y privadas, que cada uno sepa dónde el destino, los usos, o sea, va a saber hacia dónde va a apuntar. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo todos, la verdad que la estrategia de desarrollo regional no tienen sentido y hacen que los recursos públicos, que acá representan el 78% de la inversión total, no tengan los éxitos ni los resultados esperados por la gente. Entonces, yo creo que la preocupación de Alejandro, lo que ha hecho, esto de entregarlo unilateralmente como una cosa solo con un instrumento técnico y no comprender que la estrategia de desarrollo regional tiene que ser la carta de navegación de todos nosotros, que tenemos que ponernos de acuerdo para dónde queremos que vaya la región, de cómo queremos vivir, qué características les vamos a dar, o sea, incluso el uso de nuestra región, es un tema súper importante, porque si no, la verdad que va a ser un documento más, se va a llenar, que va a estar en una estantería y después no va a tener ningún resultado. La gente tiene que entender que la estrategia de desarrollo regional tiene que tener resultados en la vivencia de cada uno. Entonces yo creo que ahí le daría una discusión más de fondo, porque si no, la estrategia va a ser un documento más, y la estrategia de desarrollo regional tiene que tomar la estrategia de fomento, la estrategia tiene que tomar, debería ser la ruta de navegación de todo, y ponernos de acuerdo. Entonces, creo que tiene que ser un debate de mayor profundidad y altura, y claro, si parte en un inicio y no hay claridad y transparencia en este tema, va a generar mucha suspicacia. Creo que hay que aclararla cuanto antes. Jaime, por supuesto, Lil, Seremi, solamente un punto, tenemos que ir a un breve corte comercial y volvemos con su conclusión, Seremi. Ya.